Vamos a ver en el módulo 9 más funcionalidad de las expresiones lambda, ocupando en muchos de los casos con colecciones. Entonces vamos a ver la funcionalidad que viene preconstruida en las expresiones lambda, manejando las interfaces asociadas. En este módulo 9 vamos a ver cuáles son las interfaces que se encuentran dentro de java.util.function que manejan las expresiones lambda, cómo hacer conversiones primitivas basándose en esas interfaces y cómo trabajar con versiones binarias de las interfaces base. Entonces, las expresiones lambda son muy útiles porque nos abrevian la implementación de código. Con menos código realizamos las mismas tareas. Estas expresiones lambda van asociadas regularmente a una interfase. Una interfase que va a tener un método para implementar. Entonces, para no tener que construir toda una clase completa, una clase con nombre, pues podemos abreviar la implementación de esa interfaz, ya sea a través de una clase anónima y poniendo la expresión lambda o directamente con la expresión lambda. Finalmente, como solamente se sobrescribe un solo método, el código que pongamos directamente con las expresiones lambda es el código que va a implementar el método de esa interfaz. Entonces vamos a ver los conceptos que hacen que las expresiones lambda, utilizar las expresiones lambda sea mucho más sencillo. También se enfoca en el propósito de estas interfaces funcionales primarias. En muchas de las ocasiones también hay variaciones de elementos primitivos, convertir o regresarme un tipo de objeto a un dato primitivo a través de estas expresiones. Entonces las expresiones lambda van a tener propiedades como cualquier variable que pudiéramos tener. Podemos declarar las expresiones lambda a través de una variable que implemente a la interfaz y la podemos estar utilizando cuando la necesitemos. Escribimos una sola vez ese código y donde necesitemos esa funcionalidad mandamos llamar a la variable declarada con la expresión lambda apuntando hacia una interfaz y se puede almacenar y reutilizar en cualquier parte de nuestro código. Entonces el paquetito java.util.function va a tener interfaces para trabajar con esta funcionalidad. Una de ellas es el predicate. Este predicate, como lo veíamos en el módulo anterior, es una interfaz que va a tener un método, el método test, que me regresa un valor booleano, que me sirve precisamente para probar, como su nombre lo dice, para checar una condición y regresarnos el valor de esa condición, si se cumple o no se cumple. Como recordamos, el predicate lo podemos estar asociando a un objeto que va a ser el tipo de dato que va a recibir como parámetro el método de esta interfaz. El consumer, la interfaz consumer, que también va a tener un método, el asset, que nos permite ejecutar un código. Pasamos un objeto y dentro de nuestro código podemos estar ocupando a ese objeto para realizar alguna operación con él. La definición de su método es un método que no nos regresa nada, es de tipo void. Lo que va a hacer realmente son operaciones sobre el objeto que se pasa como argumento y no nos va a regresar ningún valor. La interfaz function que me permite convertir o transformar nuestro tipo de dato con el que vamos a estar trabajando, nuestro objeto, a otro tipo de dato. Hay algunas funciones que nos permite transformarlo a cadenas o algún otro tipo de dato complejo, ya dependiendo de nuestra lógica con la que necesitemos trabajar. El supplier, que va a ser una interfaz que nos va a generar un objeto, sería trabajando con un patrón de creación, como si fuera un factory, una fábrica.
Entonces ahí vamos a poner el código para que nos regrese una instancia del objeto con el que necesitamos trabajar. Y vamos a tener también variaciones de convertir nuestras funciones que nos convierta algún tipo de dato primitivo. Tengo mi objeto y que me lo regrese a entero o que me lo regrese a booleano, dependiendo de nuestras necesidades. Y también tenemos algunas interfaces binarias, como por ejemplo un predicado que no maneje solamente una expresión, una sola condición, sino que pueda estar trabajando con más condiciones. En los ejemplos que se van a estar viendo y que posteriormente vamos a ejecutarlos y a visualizar su código, se va a asumir que para todos los ejemplos que siguen estamos trabajando con una lista de ventas, como veíamos en el módulo 8, una lista que va a tener los objetos venta. Entonces la obtenemos y en algunos de los casos también vamos a estar trabajando con un solo elemento, con la primera venta que tenemos en nuestra colección. Entonces el predicate, decíamos, nos va a permitir ocupar una operación que nos sirve como condición. Su método va a ser test, que va a recibir un objeto del tipo de dato que definamos al predicate. Si al predicate yo lo defino como tipo persona, lo que voy a recibir aquí pues va a ser una persona. Si al predicate yo lo defino como un libro, lo que voy a recibir aquí es un libro. Si lo defino como un producto, lo mismo, lo que voy a recibir aquí va a ser un producto. Finalmente este método me va a regresar un booleano ya cuando ponemos nuestro código, ya sea con expresiones lambda o totalmente codificado con cualquier código que tenemos en Java. Lo que tenemos que tener dentro de esta funcioncita es la evaluación generalmente de propiedades o de datos que trae nuestro objeto para ver si cumple o no cumple con esas condiciones y regresarnos el valor asociado, verdadero si cumplió o falso si no cumplió. Entonces aquí tenemos un ejemplo del objeto predicate. Vamos a tener la definición de nuestra variable de tipo predicate trabajando con ventas y asociándole una expresión lambda, lo que va a hacer es evaluar si el estado es igual a Massachusetts. Entonces este predicate, una vez que ya lo tenemos, lo podemos estar ocupando en un flujo, recorriendo mi lista, obtengo el flujo, pongo el filtro para ver si los elementos están cumpliendo con esta condición. Si esa venta es de Massachusetts, se va a procesar. Esa venta no es de Massachusetts, no se procesa, no continúa con los demás métodos encadenados. Entonces, los que cumplieron con esta condición, con este filtro, se van a imprimir. O la otra manera de ocupar al predicate es directamente como su objeto, su instancia. Entonces mi variable y mando llamar al método test. Le paso el objeto, que en este caso tendría que ser de ventas, que es con un for, se están recorriendo aquí estos objetos. Le paso el objeto, si cumple me va a regresar un verdadero y se imprime la información. Entonces podemos ocupar directamente en un elemento que reciba una expresión lambda, o podemos mandar llamar a su método test, pasarle el objeto y que ejecute pues, el código lambda que tenemos asociado. Entonces los predicate nos van a permitir filtrar, manejar condiciones. El consumer, la interfaz de consumidor, lo que va a consumir precisamente va a ser un objeto que lo vamos a recibir como parámetro. Si yo defino que mi consumer va a ser de venta, pues aquí voy a recibir una venta. Si yo defino que mi consumer va a ser de estados, aquí lo que voy a recibir es un estado. Y como decíamos anteriormente, este método, el método accept, que es el que se implementa, es un método que realiza acciones, no me regresa información. Su tipo de dato va a ser void, entonces no me regresa ningún dato. Más bien, a este objeto lo ocupa, realiza algunas operaciones con él y continúa con lo siguiente. El ejemplo que tenemos aquí se define al consumer,
se va a llamar en este caso buyer consumer, va a consumir el comprador y va a recibir un objeto de tipo venta. Entonces nuestra variable asociada, lo que vamos a recibir, lo vamos a estar imprimiendo su ID y los datos del comprador, el nombre del comprador. Entonces una manera de ocupar a este consumer sería también con un flujo en el for each, mando llamar al método, a la expresión lambda asociada a mi variable, en este caso se estaría ejecutando este código. O la otra manera, una vez que ya tengo una variable de tipo consumer, mando llamar al método accept, que finalmente este es el que sustituye o mejor dicho sobrescribe al método, lo implementa al método accept, mando llamar al método accept pasándole un elemento, en este caso a la primera venta que tenemos. El function, decíamos, me permite hacer una conversión. Recibo un objeto de tipo X y regreso un objeto de tipo Y. Entonces yo puedo recibir a lo mejor una venta y regreso un comprador. Puede ser que dentro de la venta esté la información del comprador y eso es lo que necesito estar regresando. O recibo un objeto banco y lo que regreso es una cuenta bancaria con la información de ese banco. Lo que tengamos aquí como código, finalmente debe de haber una lógica viable que teniendo este objeto yo pueda regresar una instancia o convertirlo a este otro tipo de dato. Entonces aquí tenemos un ejemplo, voy a recibir un objeto ventas y lo que voy a regresar va a ser una cadena. Entonces recibo el objeto y voy a regresar su nombre. Sería como convertirlo, conviérteme una venta a cadena. Lo que me va a estar regresando va a ser su nombre. Entonces la puedo estar invocando con el método apply y le paso un objeto. Si lo quiero ocupar en un flujo, hay que recordar que el flujo lo que hace es ir procesando los elementos y hacer algo. En este caso, el hacer algo no tendría mucha razón de ser porque lo que me regresa es una conversión. Lo que podríamos hacer es, a lo mejor antes de procesarlos y posteriormente vemos algún ejemplito, antes de procesarlo lo convierto a cadena y una vez convertido en cadena que continúe el flujo, entonces tendría que agregarlo a otra colección o a la colección de elementos que me va a agregar pero ya convertido en cadena para posteriormente procesarlo como una cadena. El supplier, que lo que me va a hacer es crearme al objeto. Yo le indico de qué tipo de dato, de tipo producto. Entonces voy a tener un método get que lo que me va a hacer es regresarme una instancia de ese tipo de dato. En este caso producto. Si yo recibo un objeto o indico que voy a estar manejando un objeto empleado, pues lo que me tiene que regresar es un empleado, una instancia regularmente creada del tipo de dato indicado. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos a una variable de tipo supplier que va a estar trabajando con ventas y lo que va a hacer es, a través del builder, va a crear una venta con un ID de 101, con un nombre de vendedor, con una compañía o comprador a la que se le realizó la venta, el producto, el tipo de pago y el precio unitario. Las otras propiedades vendrían acá y por último se manda a llamar al método build. Entonces lo que estaría haciendo esta interfaz, esta implementación de la interfaz sería crearme a una instancia con su información, como su nombre lo dice, proviéndome o dándome un objeto ya creado. Entonces la invoco aquí y el objeto que me está creando lo agrego a mi colección. Posteriormente, si yo recorro a los elementos, dentro de los elementos que hay en la colección, finalmente me va a salir a este nuevo elemento que ya se encuentra ahí. Tenemos las interfaces primitivas, aquellas que me permiten convertir mi objeto a algún tipo de dato primitivo, a doble, a entero, a long, a char,
a boolean, dependiendo que necesitemos. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo esto? Pues es como si nosotros tuviéramos que hacer la conversión, pero que no me lo haga la máquina virtual, porque hay veces que pierdo un poco más de tiempo hacer esa conversión la máquina virtual. Voy a estar evitando el autoboxing, que tenga mi variable primitiva a objeto y después el unboxing del objeto a la variable primitiva. A través de mi código yo le puedo estar indicando cómo va a ser esa conversión. Entonces aquí tenemos la definición de toDouble function, que recibe un tipo de dato, un objeto, y va a tener su método applyAsDouble, que lo que me va a regresar precisamente es un double recibiendo como parámetro este objeto. Ya tendremos nosotros que implementar la lógica de cómo me lo va a convertir. Aquí tenemos un ejemplo. Se va a llamar la implementación de esta interfaz, la variable discount function, y entonces cuando yo tenga un objeto de tipo ventas, lo que me va a regresar va a ser el monto con el descuento, mi transacción total por el descuento que se realizó. Entonces cuando yo convierta un objeto de ventas a doble, pues finalmente me va a estar regresando su monto de descuento. También tenemos el proceso del tipo primitivo, el double function, que hace lo contrario. Voy a recibir una variable del tipo primitivo y lo que me va a regresar es el objeto. Entonces yo indico qué tipo de dato voy a estar trabajando. Internamente voy a estar utilizando un primitivo, en este caso un doble, y me lo va a convertir al tipo de dato que especifique al objeto. Entonces aquí tendríamos la definición. En este caso nuestra variable se va a llamar calc. Entonces voy a tener cierto valor, el código que va a ejecutar es de el valor que te esté pasando, multiplícamelo por 3 y me lo vas a regresar en este caso como cadena. Entonces si yo lo mando a llamar el calc apply, mi variable .apply, le paso un primitivo, un doble, hace el proceso con ese dato, en este caso lo estaría multiplicando, 20 por 3, 60, y me lo estaría regresando como una cadena. Entonces si yo desplegara aquí el resultado me estaría mostrando 60. Esas dos interfaces anteriores sería convertir un objeto a primitivo o lo contrario, un primitivo a un objeto. También tenemos las interfaces binarias. Una de ellas es el bPredicate, donde, como su nombre lo dice, voy a estar trabajando con un predicado doble, o mejor dicho, con dos predicados. Entonces en mi predicado yo voy a estar utilizando un tipo de dato X y un tipo de dato Y, en este caso TU. Aquí pudiera yo estar recibiendo un comprador y aquí una venta. ¿Por qué? Porque dentro de mi prueba de evaluación, de ver si se cumple o no la condición, voy a necesitar a estos dos elementos. Dentro de mis condiciones se van a estar ocupando en algún momento dado datos de estos dos elementos. Por eso se estaría diciendo que serían dos predicados, digamos, en uno solo, unidos en uno solo el resultado de esa condición. Y aquí tenemos un ejemplo. Mi predicado, uno de los tipos de datos va a ser de tipo ventas y el otro va a ser una cadena. En este caso se va a llamar stateBpred, que lo que va a evaluar es de este objeto que yo estoy recibiendo de la venta, tráeme su estado convertido en cadena y checa si es igual al otro elemento que te estoy pasando como parámetro, a la cadena que te estoy pasando como parámetro. Entonces en este caso mi primer venta checa si su estado es California y nos va a regresar o verdadero o falso. Y el operador unario lo que me va a estar indicando es tengo el tipo de dato X y ese mismo tipo de dato me lo va a regresar.
le va a hacer a lo mejor internamente alguna transformación. A lo mejor yo tengo una persona y me la va a regresar como de tipo persona, pero a lo mejor cambiándose datos internamente, a lo mejor ya con más años o con sus datos en mayúsculas, su nombre, o cambiando de dirección internamente por algún proceso. El chiste es que recibo un tipo de dato y aplica o realiza actividad sobre ese tipo de dato y me lo regresa esa instancia, ese tipo de dato, pero con otra información. Entonces aquí tenemos, utilizando a una cadena, un array string, entonces voy a recibir una cadena y me va a regresar también una cadena. En este caso lo que va a hacer es convertir a mayúsculas esa cadena que estoy recibiendo. Entonces se manda a llamar el unArrayString con el apply, me trae el nombre del comprador y lo que va a hacer es regresarme ese comprador en mayúsculas. Cuando estamos indicando lo que voy a recibir, por ejemplo aquí decimos, bueno, voy a recibir un tipo de dato T, que puede ser una persona, puede ser un producto, puede ser un libro. Podemos especificar a través de los comodines información adicional. Por ejemplo, si nosotros ponemos signo de interrogación, T, super T, significa que puede ser mi clase persona y cualquier clase que sea padre de persona. Si yo tuviera una clase que se llamara reino animal, por decir algo, que las personas que hayan dentro del reino animal, entonces esa clase también la podría estar ocupando. O la clase object, que es la clase padre de todas las clases, esa clase también la podría estar ocupando. Si nosotros ponemos signo de interrogación extends t, entonces quiere decir que yo puedo ocupar a mi tipo de dato, pero también puedo estar ocupando a cualquiera de sus hijos. Entonces, estos comodines se pueden estar utilizando en la definición de estas interfaces lambda. Lo que vimos en este módulo fue las interfaces preconstruidas o que vienen dentro del paquetito java.util.function que me permiten hacer expresiones lambda para acortar mi código y utilizarlas en los procesos de consumo de colecciones o de algún otro flujo. Utilizar las versiones primitivas de las interfaces base para hacer la conversión al tipo primitivo o del tipo primitivo al objeto. Y las binarias, que en este caso vimos al bpredicate, para poder estar trabajando con dos tipos de datos para hacer las condiciones.